jóvenes, niños y adultos, y oremos al cielo para que Dios nos bendiga. Amén. Gloria a Dios. Padre eterno, Dios de misericordia y Dios de bondad, te adoramos en esta hora. Gracias por esta bendición de estar en tu casa. Te pedimos, Señor, que tú nos instruyas en tu palabra, Señor, y que nos edifique una vez más, que podamos ser instruidos y que tú a la misma vez nos fortalezcas, nos exhorte, nos instruya, nos corrija, a fin de ser enteramente perfecto y preparado para toda buena obra, Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los jóvenes pasan afuera, los niños antes y los adultos nos quedamos aquí. Y los adultos nos quedamos aquí en 1 Corintios capítulo 1, verso 10. 1 Corintios capítulo, estamos en la carta de los Corintios, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Estudiando la carta de los Corintios, gloria al nombre del Señor. 1 Corintios capítulo 1, verso 10 en adelante. El que lo tenga me lo confirma con un fuerte amén. Y vamos a leer el capítulo 1, porque eso es lo que vamos a estar cubriendo hoy, si así el Señor lo permite. Gloria a Dios. Poderoso el nombre de Jesús. 1 Corintios capítulo 1, verso 10 en adelante. El que lo tenga me lo confirma con un fuerte amén. Gloria a Dios. El que lo esté buscando diga gloria a Dios. Poderoso el nombre de Cristo. Aleluya. 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Amén, hermano. Dice así la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. Y que no haya divisiones entre vosotros, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un misma mente y en un mismo padecer. Porque ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por medio de Chloe, que hay entre vosotros contienda. Quiero decirle que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fue bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fui bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No os ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo? Pues yo la sabiduría de Dios y el mundo no conocía a Dios, mientras la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. A su nombre sea la gloria. Gracias. Ya hemos orado, puede tomar asiento. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, la clase pasada, la introducción del contexto. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo, ¿verdad? El trasfondo histórico es que Corinto es una antigua ciudad griega,
y en era mucho sentido una metrópoli más importante en los tiempos de Pablo, ¿verdad? Como muchas de las ciudades prósperas en la actualidad, Corintio tenía intelectuales arrogantes, opulencia material y corrupción moral, abundante de toda clase de pecado en esa ciudad famosa por su sensualidad. Entonces, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios para tener algunos problemas. Realmente esos problemas son 15 problemas que existen en la iglesia. Y fíjese, ya nada más conociendo el trasfondo histórico y el contexto en cual se encuentra la iglesia de Corintios, ya entendemos qué pasó, que los pecados que están en la ciudad se traspasaron en la iglesia. ¿Ve? La influencia del mundo estaba abarcando la iglesia, ¿verdad? Y eso, cuando nosotros hablamos de mundo, aquí lo hemos repetido y lo seguimos repitiendo para que usted se lo aprenda. La palabra mundo, ¿verdad? En el contexto bíblico, lo que es un sistema, es el sistema, es el cosmos, es el sistema. El mundo, la palabra mundo es un sistema, y el sistema que estaba en el mundo, y cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de que de los valores morales, de la ética, de la conducta, ¿verdad? De cómo esa gente se comportan, se habían traspasado donde a la vida de la iglesia. Entonces Pablo pues está escribiendo esta carta para corregir, no solamente para identificar los problemas, sino para corregir los problemas que había en dicha iglesia. Y como toda la palabra de Dios está escrita, ¿verdad?, para edificación, pues nosotros la estamos estudiando dentro de ese contexto para que nos podamos edificar un poquito más en su palabra. Aquí Pablo trata uno de los primeros problemas que existen en la iglesia, la división, ¿verdad? Pablo está diciendo que hay contienda. La Biblia dice, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo que oigo que hay divisiones entre vosotros, ¿verdad? Y mire lo que dice aquí en el verso 10: hay entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. Ay, Dios mío, eso está terrible, ¿verdad que sí? Que hablemos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. Qué cosa más difícil, oiga, señores. Sino que esté perfectamente unido. No solamente habla de una unidad, dice una unidad perfecta. En una misma mente y en un mismo parecer. A mí me llama la atención ese verso bíblico, porque ese verso bíblico, cuando leemos eso, pues se parece mucho a lo que Hechos capítulo 2 dice. Dice la Biblia que ¿qué? Que cuando llegó el día de Pentecostés, todo estaba en ¿qué? Unánimes juntos. Y no solamente, mire cómo expresa la Biblia, unánimes juntos. Juntos obviamente estaban en un mismo lugar, pero unánime lo que expresa es lo que Pablo está diciendo aquí, que la iglesia de Corinto tiene que hacer, que hablen una misma cosa. Esa es unanimidad, que estén perfectamente unidos y que sean de una misma mente y un mismo parecer. Como la iglesia primitiva, antes del derramamiento del Espíritu Santo, logró estar unánime juntos. Estamos hablando de previo al derramamiento o el bautismo del Espíritu Santo. ¿Usted sabe cómo logró estar juntos, unánime juntos en un lugar y con una sola mente y perfectos en unidad y hablando la misma cosa? Porque habían escuchado las instrucciones de ¿quién? De Cristo. ¿Qué dijo Cristo cuando ascendió al cielo? Antes de ascender al cielo, mire, no se vayan de aquí, de Jerusalén, ¿verdad que sí? Para que sean revestidos del poder de lo alto. En 1 Corintios, ¿verdad? 15, creo que por ahí, habla que hubo una multitud de 500 personas el día que Cristo ascendió al cielo. Delante de los ojos de todos, ascendió al cielo en una nube. 500 personas, solamente 120 fueron allí. Y los 380 se quedaron en Walmart. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, los que llegaron, pues llegaron porque estaban unánimes. Entonces, ¿cómo logramos eso? Por la palabra, diga por la palabra. Y la palabra del Señor, ¿sabe? Si esta unidad se corrompe, ¿por qué? Porque metemos las opiniones de los hombres, metemos los criterios personales, metemos las emociones ahí, le metemos, y cuando viene a ver lo que hay un desastre. Pero si nosotros atendemos lo que la Biblia dice, vamos a hablar una misma cosa, vamos a tener una misma mente y vamos a tener un mismo parecer. A su nombre sea la gloria. Y dice, ¿cuál era el problema?
Chloe lo había dicho. Y dice que había contienda. Porque ¿cuál era la contienda? Verso 12. Pablo te dice cuál es el pleito que había en Corintios. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice que yo soy de Pablo y otro de Apolo, y yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Aleluya. ¿Verdad? En el original pues no dice Cristo, dice Crispo. Aleluya. Eso se llama. ¿Cuántos han escuchado que por ahí se dice que la Reina Valera pues tiene errores? ¿Cuántos han escuchado eso? Yo no lo he escuchado, se enteró, ¿verdad? Aleluya. Pero son errores errores como estos se llama una dictografía. Una dictografía es un error de transcripción. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y no es un error que conduce a una falsa doctrina. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces, ahí, hermano, estaban unos que decían que eran de Crispo, otros de Gallo y otros de fulano, de Vengano. ¿Y por qué sucedió eso? Porque recuérdase que en medio de esta ciudad opulenta, lleno de intelectualismo, ¿verdad? Sus seguidores, Sócrates, Platones y toda esa gente, esa filosofía que existía en el mundo griego, cada filósofo tenía su seguidor, la gente se convertía, pero seguían con esa mentalidad de seguir a los hombres. Sí, hermano, gloria al nombre de Jesucristo. Y Pablo dice, bueno, más adelante, otro capítulo, dice que aquí el que planta es uno, el que riega es otro, pero el crecimiento lo da Dios. Tanto como el que siembra como el que planta, nada, ninguno son nada. Aquel grande se llama Cristo. Pero para los hombres carnales, porque ya en el capítulo 2, Pablo va a desglosar, aleluya, gloria al nombre del Señor, esa clase de creyentes que había en Corintios, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Pablo está diciendo, de gracias a Dios que a mí Cristo no me mandó a bautizar, ¿verdad? En el sentido de que él estaba dando gracias al Señor, que solo había bautizado unos pocos, para que no digan que eran de Pablo, gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, en el verso 18 en adelante, gloria al nombre del Señor, él dice que la palabra de la cruz son locuras para los que se pierden, ¿verdad? Pero para los que se salvan a nosotros es poder de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre. El mensaje de la cruz no solamente comprende de sabiduría y la verdad, sino el poder activo de Dios que viene a salvar, sanar, expulsar demonios, redimir del poder del pecado, ¿verdad? Hay gente que solamente limitan el evangelio de Jesucristo a un evangelio, ¿verdad?, intelectual, de palabras, pero no de demostración de poder. Y la realidad es que Pablo está diciendo que los griegos buscan sabiduría. ¿Por qué buscan sabiduría? Porque recuérdense que están en el mundo ese de la filosofía griega, y los judíos piden señales, ¿verdad? Pero él está diciendo, en Cristo, aleluya, gloria al nombre de Dios, hay poder y hay sabiduría, pero no una sabiduría humana, sino una sabiduría que viene del cielo. A su nombre sea la gloria. La sabiduría del mundo, esta es la sabiduría que excluye a Dios, que pone en relieve la autosuficiencia humana y que convierte al hombre en la autoridad suprema y se niega a reconocer la revelación de Cristo en Jesús. Número uno, a esa sabiduría Dios lo llama una sabiduría que es necia, pues por causa de ella los seres humanos no han logrado encontrar la verdad ni conocer a su creador. Segundo, el creyente debe aprender a despreciar piadosamente la sabiduría netamente humana y una cosmovisión secular. A su nombre sea la gloria. La palabra de la cruz nunca debe acomodarse al evangelio y el mensaje de la cruz a la filosofía, la ciencia ni a ninguna otra cosa llamada sabiduría humana. Gloria al nombre de Jesucristo. Y para ello la predicación era locura. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Jesucristo? A su nombre sea la gloria. Poderoso el nombre de Jesucristo. Este versículo que dice que la palabra a los que se pierden, la palabra es locura, introduce el capítulo donde Pablo contrasta la sabiduría humana con la sabiduría de Dios, cuya máxima expresión se encuentra en la aparente tontería de la cruz de Cristo según los mundanos,
Pero para los que se enorgullecen su sabiduría, la cruz parece una tontería en un sentido. ¿Por qué mandaría Dios a su hijo a morir en una cruz? Según los estándares de sabiduría humana, esto no tiene sentido. Pero sabiduría humana, por atractiva que parezca en la superficie, no tiene poder para salvar. No te bendice el nombre del Señor. No importa cuánto sea gente, solo depende de la sabiduría humana, perece. Son como personas cuyos barcos se han hundido en medio del gran océano. Aunque sean nadadores olímpicos, ninguno de ellos podrá llegar a la orilla por sí mismo. Necesitan un bote, necesitan un salvavidas y aún mejor un barco para salvarlo, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesucristo. La mayor tontería para ellos sería rehusar la ayuda de un barco cuando se están ahogando. Gloria al nombre de Jesucristo. Mas a los que se salvan, esto es poder de Dios. Los que han sido salvos han reconocido su importancia y la potencia de Dios. Aceptar que no pueden vencer el pecado que amenaza con dominar sus vidas y han aprendido a confiar en la gracia de Dios. Esta gracia se manifestó plenamente a la cruz de Cristo cuando Cristo solo, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesucristo. No solo, ¿verdad?, oró para que Dios perdonara a los que lo crucificaron, pero también abrió la puerta para el perdón para todo aquel que creyera en él. La cruz entonces puede parecer una tontería para aquellos que están en la sabiduría humana, pero para nosotros es un testimonio que produce salvación en aquel que cree, en aquel que ha muerto en la cruz del Calvario. No solamente ha muerto, sino que ha resucitado y está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Gloria a Dios. Dice la palabra, ¿por qué está escrito? Destruiré la sabiduría. Verso 19, porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesucristo. Corintio es griego y los griegos en la antigüedad estaban muy orgullosos de su sabiduría y de sus grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. La palabra filosofía viene de dos palabras, que es amar la sabiduría, ¿verdad? Es filosofía. Filo es amor y sofía lo que significa sabiduría. Los griegos amaban la sabiduría, se enorgullecían en su sabiduría, en su entendimiento, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, creyéndose que se lo saben todo. A su nombre sea la gloria. Pero Pablo cita que el profeta Isaías, para decirle a la iglesia de Corintios, haré parecer que la sabiduría de los sabios, haré desvanecer el discernimiento de los que disciernen, ¿verdad? Como dice la cita en Isaías 29:14, que es donde Pablo está citando, ¿verdad? Ese texto que aparece en 1 Corintios capítulo 1, verso 19, Pablo lo está citando de Isaías capítulo 29, verso 14, la parte B. La sabiduría humana, en el griego es sofía. Ahí aparece discernimiento, ¿verdad? Que es sinés, que tiene raíz en la disciplina como la historia y la ciencia. En la disciplina prometen iluminarnos para que nuestro fruto brille más que el pasado. Este tipo de sabiduría nos trae verdades, esperanza. Amén, gloria al nombre de Jesucristo. Vamos adelantándonos aquí, gloria al nombre del Señor. Mire, cuando Pablo dice en el verso 10, ¿quién es el sabio? ¿Quién es el escriba? ¿Quién es el escudriñador? Lo voy a leer aquí en el Reina Valera 1960. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Pero realmente en el original lo que significa, ¿dónde está el discernidor? El que discierne, el que observa para juzgar. Y esa palabra número 1 dice, ¿dónde está el filósofo? ¿Verdad? O más bien esa palabra en el griego, que es sofos, o el filósofo, es el árbitro tradicional de la sabiduría para los griegos. Era un árbitro. A su nombre sea la gloria. El escriba en el griego, ¿verdad?, es el maestro. Es el árbitro tradicional de la sabiduría para los judíos. Y el disputador, como dice Reina Valera 1960, él es el que escudriña y denota en el arte de la retórica. Es una persona que tiene retórica, ¿verdad?, que es un discurso persuasivo, que tiene oratoria, o que es el arte para hablar en público.
gente que persuade y que goza de bastante poder. En la antigua Grecia, los disputadores, como dice Pablo, ¿verdad?, lo tenían aún mejor. Los griegos pensaban que los disputadores, ¿verdad?, con la misma adulición lisonjera con la que hay hoy, muchos admiran las estrellas, ¿verdad?, o los artistas. Pero Pablo llama a esas personas, gloria al nombre del Señor, disputador de este siglo, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pablo utiliza este siglo para hablar de sabiduría y regidores temporales, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, cuando Pablo habla del escudriñador o del disputador de este siglo, alabado sea la gloria del Señor, se refiere a una persona que disputa de poder ahora, pero cuyo poder inevitablemente se ha convertido en polvo. Este poder no es transferible en el reino de Dios. A su nombre sea la gloria. Usted sabe la gente, vamos a hablar en español, usted sabe la gente que le busca las cuatro patas al gato. Pues esa es la mejor traducción boricua. Gloria al nombre del Señor. Entonces la Biblia dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. Dios ha enloquecido a los proveedores de la sabiduría humana. Dios hace que ellos que poseen, ¿verdad?, esa sabiduría de este mundo parezcan tontos. A su nombre sabe la gloria. La frase sabiduría de este mundo es una combinación de palabras contradictorias, ¿verdad? Y apúntese esta palabra. Eso sí, cuando hay dos palabras que parecen contradictorias, eso se llama un oxímoron. Lo puede apuntar donde usted quiera ahí para que se aprenda algo. Si no se lo enseñaron en español, se lo enseñamos ahora. Eso no me... Un oxímoron lo que significa son dos palabras contrarias, ¿verdad? Hay una ¿verdad? Hay una tendencia que hay cristianos ateos, ¿verdad? Eso es un oxímoron, porque es imposible que un cristiano sea ateo. Pero sí hay palabras que se puedan juntar para explicarle una nueva terminología, ¿verdad? Un cristiano ateo es una persona, ¿verdad?, que cree lo que la Biblia dice, pero no le sirve, no obedece su palabra. Vive como si fuera un ateo que no cree en Dios. Porque el creerle en Dios implica, mucho más decir que yo creo, implica obedecerle como Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Agradó Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Dios en su sabiduría decidió revelarse a sí mismo, no por medio de sabiduría humana, escuche bien esto, sino por la aparente tontería, como dice Pablo, de la predicación o la locura de la predicación, ¿verdad? La predicación en el Nuevo Testamento se puede resumir como la proclamación de la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesús, que se elevó su persona como ambos, Señor y Cristo, al hombre con la necesidad de arrepentimiento, aleluya, para perdón de pecado. Por tanto, la predicación se centra en la muerte, resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Y es por medio de esas tres acciones que Dios redime al mundo. Lo menos que se predica hoy es de Cristo. Se predica de todos los personajes de la Biblia menos de Jesús. O se puede predicar de los personajes de la Biblia teniendo como centro a Cristo. Porque Pablo está diciendo que esa proclamación de Cristo, de la vida, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesucristo, de la muerte, resurrección y ascensión al cielo, aleluya. Son las tres maneras en cual, ¿verdad?, Cristo redime al mundo. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? La cruz de Cristo no tiene sentido para aquellos que rehúsan creer. Aleluya. ¿Por qué mandaría Dios a su Hijo a morir en una cruz? ¿Verdad? Dicen los disputadores y los sabios de este siglo. ¿Por qué no enviaron a un gloria de hombre de Jesucristo, como los judíos estaban esperando ese grande Mesías guerrero que nos viniera a libertad del imperio romano? A su nombre será la gloria.
Su nombre sea la gloria. La respuesta es clara, es que aunque Dios quiere salvar al mundo, lo quiere hacer ganándole a la gente en lugar de coaccionándola. Quieren que sean libres para escoger. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué los judíos piden señales? ¿O qué significa eso? Cuando leemos aquí el texto, significa exigir una señal es un tipo de idolatría. Exigir una señal es insistir a Dios que se muestre. Es insistir que Dios calme nuestras dudas y que lo haga a nuestra manera. Jesús obró de manera milagrosa, pero no necesitaba que aquellos que pidieran señales. A su nombre. Es interesante, ¿verdad que sí? Pablo dice que los judíos piden señales, pero por personas de todo tipo piden señales y milagros. Algunos exigen milagros, ¿verdad?, portentosos, etcétera, etcétera. Otros esperan que Dios le encuentre en un lugar donde estacionarlo, ¿verdad?, gloria al nombre, etcétera, etcétera. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que Pablo sí está hablando del poder de Dios. Y vamos ahorita a hablar de, porque mis palabras no fueron de humana sabiduría, ¿verdad?, sino con demostración de poder. Esa manifestación de Dios, Él se manifiesta cuando Él quiere. La palabra manifestar lo que significa es hacerse claramente visible, quitar el velo. Es una verdad que siempre estuvo delante de nuestros ojos, pero de alguna manera usted era incapaz de comprenderla. A su nombre sea la gloria. Los judíos pedían señales como una manera de idolatría, como una manera de aclarar dudas. Entonces, hermano, aquí el evangelio se vive por fe. ¿Sí, hermano? O sea, que hay cosas que usted se va a encontrar, ¿verdad? El evangelio, Romanos capítulo 1, verso 17. En adelante dice la Biblia que el evangelio de justicia se revela por la fe y para la fe, como está escrito, más el justo por la fe. Sí, hermano, el evangelio se revela, se manifiesta por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay cosas que usted se va a encontrar en este camino que no va a entender, ¿sí o no? Jesús le dijo a Pedro cuando le iba a lavar los pies: mi hijo, hay cosas que tú no entiendes ahora, pero después las comprenderás. Y como quiera se dejó lavar los pies. No entendía Pedro en el momento, porque le iba a entender cómo Dios nos enseña a través de experiencia. ¿Sí, hermano? Cómo Dios enseña. Mire, la palabra enseñar en el hebreo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento es yadá, que significa conocer por observación y reflexión, número uno. Y número dos, conocer por experiencia. Esas son las dos maneras que usted puede aprender: o por observación y reflexión, o por experiencia. ¿Sí? Los discípulos, ¿verdad que no entendieron a Jesús? ¿Verdad? Aquí lo hemos predicado, Lucas capítulo 24, si no me equivoco, los que iban camino de Emaús. ¿Qué pasó? Jesús iba caminando por ellos porque se creía que el ministerio de Cristo se había acabado. Pero no fue hasta que Cristo se les reveló en la mesa, cuando partió el pan, que sus ojos fueron ¿qué? Abiertos, y regresaron a Jerusalén, porque aprendieron por experiencia. ¿Y cuáles son las experiencias? Son las cosas que Dios permite que tú pases, que tú no entiendes. Entonces, en esa experiencia, el Dios de la historia se revela en tu historia para hacerte ver claramente la palabra del Señor. Por eso que aunque tenemos un Dios que dice que nos promete que nos sana, pasamos por el proceso de ¿qué? De enfermedad, para ver a ese Dios sanador. No solamente para conocerlo porque lo hemos leído, sino para conocerlo por experiencia. Y eso tiene base y funda. Y no es que yo estoy necesariamente, pero la experiencia es donde Dios se manifiesta para revelarse una verdad. ¿Qué dijo Job al fin? Job tenía una relación con el Señor, ¿sí o no, hermano? Varón perfecto, recto, temeroso y apartado de mal, sacrificado por si acaso sus hijos habían pecado. ¿Y qué dice al final del libro? Que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos. Cuando usted pasa proceso de Dios, dificultades, pruebas, usted como lo quiera llamar, pues llega el momento que en medio de esa situación, ¿qué Job tuvo que hacer? Reconocer. Yo hablaba cosas demasiado maravillosas que no entendía. Óyeme, háblame, te ruego que me enseñe, le dijo a Jehová. ¿Ve? Tuvo que conocer, tuvo que humillarse primero. Porque hay gente que no aprende en los procesos porque no aprenden a humillarse. Voy a beber agua para que usted procesa esto. Aleluya. Iba a hablar por la botella de agua.
Esa es la gloria. Por eso que tiene que llegar un momento, eso se llama el quebrantamiento. En el capítulo 38 de Job, se le reveló Jehová en el torbellino y le dije, siéntate ahí que te voy a preguntar yo ahora a ver si tú sabes. Y no le puedo contestar ninguna pregunta a Jehová. ¿Dónde tú estabas cuando yo creé los cielos y la tierra? Y comenzó por ahí a hablarle de los misterios que existen en el cielo. Porque hay gente que se creen demasiado sabios en el sentido de que podemos conocer las cosas sin conocer a Dios. ¿Verdad que sí? Gloria al nombre de Jesús. Entonces, Dios nos enseña de esa manera. Porque el Dios de la historia de la Biblia se nos tiene que manifestar en nuestra historia. Porque Él sigue siendo Dios. Mire, yo veo gente hablando que ellos estudian la Biblia para limitar el poder de Dios. Su nombre, para cuestionar lo que Dios hace. A su nombre será la gloria. Porque son necios, la Biblia le llama necios. Y entonces, ya entendieron esa parte, ¿verdad que sí? Brincamos para la parte de los griegos buscan sabiduría. La Biblia dice que los griegos buscaban sabiduría. Como se nota arriba, los griegos, ¿verdad? En su sofía, en su filosofía, ¿verdad? Está de nuevo, debemos notar que hoy nosotros estamos tentados de la misma manera. A menudo nos dejamos convencer por gente que parece sabia, pero solo resulta ser gente con mucha labia. Una cosa es labia, ¿verdad? Que la Biblia no aparece la Biblia, la palabra labia no aparece, pero sí aparece la palabra lisonja, que es lo mismo. Lisonja es una alabanza excesiva para sacar un beneficio. Eso es lisonja. Y muchas veces la lisonja es producida por los falsos maestros. Es una alabanza excesiva para buscar un beneficio, ¿verdad? En el mensaje no se atreven a predicar la verdad, ¿verdad? No predican la verdad porque tienen miedo a ofender. Y el propósito nunca va a ser ofender, pero sí la palabra te puede confrontar. Y si no sabes manejar la intención de la palabra, que es confrontar, para producir un cambio te vas a ofender y te vas a ir. Como el hombre joven rico que dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y por qué me llama maestro bueno? Pues me dijo, yo he guardado todos los mandamientos, me juntó. Jesús le dijo, una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes, da a los pobres. Se fue el hombre atribulado. Porque no entendía. Gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces hay maestros, falsos maestros que son lisonjeros. Aleluya. Que los mensajes, hermanos, aleluya, te elevan al cielo y te dicen una mentira, aunque usted esté a punto de irse a las pailas del infierno. A su nombre sea la gloria. Ese es el mensaje que la gente quiere escuchar. Aleluya. A su nombre. Muchas veces somos convencidos por diferentes expresiones de sabiduría humana, no impresionantes, muchos los títulos académicos, demasiado pronto nuestras defensas al oír esto, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, vamos a ver. Yo quiero llegar a esto. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a decir, ok. Mas nosotros predicamos, Pablo dice en el verso 23, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. A los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles ¿qué? Punto número 1 de ese texto. La predicación siempre ha enfrentado un desafío en el mundo. O mejor dicho, el mundo siempre ha rechazado el evangelio. Por eso que la teoría, voy a beber agua. La teoría que tenemos que acomodar el mensaje de los tiempos es el embuste más grande que el diablo se ha inventado. ¿Por qué? Porque desde los tiempos bíblicos siempre el mensaje ha sido rechazado. Ahora, Pablo lo acomodó porque los griegos estaban diciendo que era locura. Pablo acomodó el mensaje porque los judíos eran tropezaderos. No, él dijo, yo voy a seguir predicando a Cristo aunque a usted le parezca una locura. Yo voy a seguir predicando a Cristo aunque a usted le produzca tropiezo. Él no acomodó el mensaje a la sabiduría humana. Él sigue haciendo lo que Dios le había mandado hacer, la predicación del evangelio. ¿Se oye, hermano?
Los judíos exigían señales, los griegos buscaban sabiduría, pero Pablo tenía algo muy distinto que ofrecer: predicar a Cristo y a este crucificado. Esa palabra tropiezo es escándalo o ofensa en el original. Para los judíos, una tontería, ¿verdad? Y no sorpresa. La crucifixión era una manera de morir cruel y vergonzosa. ¿Escuchó eso bien? Cruel y vergonzosa. Aleluya. Los romanos guardaban la cruz para los peores ofensores. Y una crucifixión pública estaba diseñada para inspirar miedo y odio. Entonces, no es sorprendente que los judíos verían la crucifixión de Cristo como un tropezadero y que los gentiles lo vieran como una tontería, un error llevado a un nivel de más alto. Pero Cristo crucificado es lo que Dios nos dio. Por eso que la palabra de la cruz son locuras para los que se pierden. A muchos no le hace sentido. Las cosas de Dios no le hacen sentido. En estos días yo escuché a un hombre hablando por ahí, hablando acerca de la manifestación del Espíritu Santo. Pareció un científico, y yo estoy seguro que no está graduado ni de kindergarten. Y decía que si las hormonas, que si estaban adictos a esa euforia colectiva, a esa catarsis. ¿De cuándo aquí la euforia colectiva, la catarsis produce que la gente salga en compás? Porque para usted llegar a esa conclusión, usted tiene que ser un científico. Usted tiene que ser entonces un psicólogo, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesucristo para llegar. Y yo creo que todas esas palabras son palabras negativas, ¿verdad? Si buscamos aquí la palabra lo que es catarsis, si buscamos aquí la palabra lo que es euforia, son estados mentales alterados que lo que producen es confusión. Pero como la gente está buscando una explicación con humana sabiduría, no entienden lo que es el poder de Dios. En el Salmo 114 el salmista se dice: que tuviste, oh mar, que huiste, y tú, Jordán, que te volviste atrás. Y se preguntaba a los montes porque estaban saltando como carneros de la manada, y él mismo se contestó la pregunta. Dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Pero para los altivos, para los arrogantes y para los carnales de este siglo, la presencia de Dios no se manifiesta. Dios está en un cielo por allá. Y si Dios se manifiesta, usted se queda así como una estatua. ¿Cómo es posible que el monte que no tiene espíritu y no tiene alma salte como carnero? Que los ríos se obedezcan, que el mar se divida, que no tiene alma, que no tiene espíritu, que no tiene sentimientos, que no tiene emoción, obedezcan, y nosotros que somos polvo, no, se va a manifestar Dios, te va a caer como una momia. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Yo escuché a otros diciendo que nosotros somos expertos en hipnotismo. Yo voy a buscar los certificados, a ver si yo me gradué de allá en la Interamericana de hipnosis profesional. Y la pregunta es: ¿por qué si ellos saben la teoría, por qué ellos no lo hacen? Si ellos conocen la técnica, ¿por qué entonces ellos no aplican esa técnica? Que hagan una prueba de la técnica. A su nombre sea la gloria. Pero como están llenos de demonios, hermanos, gloria al nombre de Jesucristo. Porque para atacar la manifestación del Espíritu Santo hay que estar bien endemoniado. Ve, ya me sacaron un pentecostal a pasear. Gloria al nombre del Señor. Hay que estar bien llenitos de demonios, que no le quepa ni uno. Alabado sea el nombre del Señor. Y no quería llegar ahí, pero voy a llegar ahí porque la Biblia dice, mire, dice la palabra aquí, gloria al nombre del Señor. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces Pablo va a decir cómo se manifiesta esa predicación. Y está en el verso, aleluya, aleluya, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dice: pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no le conoce mediante la sabiduría, agradó Dios a salvar al creyente mediante la locura de la predicación. Para los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para nosotros, así como judíos, Cristo
es poder de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que el hombre, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él está vosotros en Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en Cristo. A su nombre sea la gloria. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Gloria al nombre de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Poderoso el nombre de Jesucristo. A su nombre. 1 Corintios capítulo 2:4. Vamos a leer del verso 2. ¿Estamos ahí? 1 Corintios 2. Voy a leer del verso 1. Así que, hermano, cuando yo fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, ¿qué dice ahí? No fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Pero ahí no está hablando en el contexto, porque esto hay que aclararlo también, porque está al otro extremo. Que el que cree que una predicación llena del conocimiento bíblico y de lo que la Biblia quiere decir es palabrería. No. Palabrería, cuando Pablo utiliza las vanas palabrerías, no tiene que ver nada con una persona que predique con conocimiento bíblico. Eso mucha gente lo malinterpreta. Porque la Biblia dice que entre más sabiduría adquirió el predicador, más enseñó al pueblo. ¿Sí, hermano? Ahora, pero él dice que no fue con excelencia de palabra o de sabiduría. Pues me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesús y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad, temor y temblor. Y mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora mire qué interesante. Cuando Pablo dice no fui con excelencia de palabra o sabiduría, la expresión que Pablo nos conta de la más valiosa sabiduría humana, ni del mundo ni de la iglesia. Se conoce más bien en la verdad central del evangelio, la redención por medio de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesucristo. Estaba muy consciente de sus limitaciones humanas y de su insuficiencia personal y del temblor que sentía por dentro. Por consiguiente, no dependía de sí mismo, sino de su mensaje y del Espíritu. Eso dio por resultado una mayor obra del poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a desglosar qué es lo que significa demostración de espíritu y de poder. Número 1, con demostración de poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Pablo decía, número 1, la obra del Espíritu Santo, el cual convence de culpa a los pecadores, de justicia, juicio y pecado, y que da testimonio de poder salvador de Cristo resucitado. La Biblia dice que el Espíritu Santo pone convicción de justicia, juicio. No es el que predica, es la palabra, y el Espíritu Santo produce la obra de arrepentimiento en el corazón del ser humano. Entonces dicen amén a eso. Segundo, aleluya, gloria a Dios, el poder para transformar la vida que Dios manifiesta mediante señales y milagros. Con este micrófono, José, y otro Alfredo, vamos a citar varios textos porque esto hay que leerlo.
Porque el libro de Hechos está lleno de ¿qué? De señales, prodigios y maravillas. ¿Sí o no, hermano? ¿Se acabaron los milagros? No. ¿Se acabó el poder de Dios? No. Poder, número uno, poder de Dios para salvación. Si está muy alto va a tener que ir allá arriba a bajar. Gloria al nombre del Señor. Hechos 2, Alfredo, Hechos 2, 29 al 33. Y José en Hechos 4, 29 al 30. A su nombre será la gloria. A su nombre sea la gloria. Gloria. Ok, Hechos 2, 29 y 33. Amén. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén, hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Amén, gloria al nombre del Señor. Está diciendo que esa manifestación del bautismo del Espíritu Santo, que había grupos allí que se estaban burlando porque pensaban que tenía mosto, que estaban borrachos. ¿Por qué pensaban que estaban borrachos? ¿Cómo actúa un borracho? Aleluya. Y se estaban burlando. Pero él se levantó para explicar que era la manifestación de lo que había prometido Jesús. Esto bendice en el nombre de Jesucristo en esta hora. Aleluya. La Biblia dice en un sinnúmero de ocasiones que la predicación del evangelio iba acompañada con un poder especial del Espíritu Santo. Eso está en Marcos 16, 17 y 18. Búscame eso, José. Gloria a Dios. Marcos 16, 17 y 18. Porque estamos hablando que Pablo dice que su predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que la fe no esté fundada en la seguridad de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Dice. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muy bien. Aquí no vamos a amanecer, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Ese no, ese tópico ya lo tocamos. Pero sí la Biblia habla que, ok, gloria al nombre del Señor. Te digo ya mismo, amigo. Gloria al nombre del Señor. La predicación en el Nuevo Testamento iba acompañada con un poder del Espíritu Santo, como dice Marcos 16, 15, Lucas 10, 19, Hechos 28, 3 al 6, Romanos 15, 19, 1 Corintios capítulo 4, verso 20. Alabado sea el nombre de Jesucristo. 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 5. Búscame esa, 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 5. Y Hebreos 2, 4. La palabra, la predicación de la palabra iba acompañada de un poder especial del Espíritu Santo. Esa gran comisión donde dice que estas señales seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Eso es más que la iglesia primitiva? No, porque el poder sigue vigente. No es el predicador, no es el pastor. Es la manifestación de ese reino de Dios en la vida de la iglesia. Del poder de Dios. Amén. Búscalo. Ajá, dímelo. Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Muy bien. 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder,
en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. No en palabras solamente, sino en poder. O sea, si predicamos que Cristo sana, ese Dios sanador se tiene que manifestar. O sea, no estoy hablando desde un sentido de que se tiene que manifestar obligado, porque Él sana cuando quiera sanar. Pero Él sana. Si predicamos que Dios liberta, Él liberta. ¿Sabe? Pablo está diciendo, nosotros no simplemente nos quedamos en la teoría. ¿Sí, hermano? Ahora, la Biblia dice, estas señales seguirán en los que creen, ¿sí o no? En mi nombre echarán ¿qué? Comerán cosas mortíferas a daño, ponerán manos sobre los enfermos y sanarán. Y dice que hablarán nuevas. Búscame el pasaje de Cornelio, cuando cayó el poder del Espíritu Santo, porque mucha gente dice que las lenguas, obviamente las lenguas que cayeron allí fueron idiomas para que otra gente entendieran el mensaje. Pero entonces, ¿por qué si estaban predicando en casa de Cornelio, el Espíritu Santo descendió y hablaron lenguas, y esas lenguas, ¿quién las interpretó? Porque Pablo dice que hay lenguas angelicales. Y hay mucha gente que no cree ni en la luz eléctrica. Usted sabe lo que es usted sentarse todos los días en Facebook Live, 2 y 3 horas, a hablar basura y criticar a los predicadores y criticar la manifestación del Espíritu Santo y criticar. Eso es fácil, eso lo hace la Comay. Malo es predicar el evangelio para que las almas, difícil es predicar para que las almas se conviertan, para que Dios restaure, para que Dios sane. No es para la exaltación de ningún hombre, es para la exaltación de Dios. Que este mundo perverso que se lo está llevando el diablo y la gente en depresión entienda que hay un poder, el poder de Dios todavía está vigente, que sana, que liberta. La iglesia aquí no somos psicólogos, aquí somos gente que oramos. Cuando la gente venga con problemas, le oramos para que Dios entonces le rompa las cadenas de Dios. Donde el hombre no puede llegar, el poder de Dios lo hace, y eso lo hace el poder del evangelio de Jesucristo. Aleluya. Ajá, ¿qué dice? Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Gloria a Dios. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque lo oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Lo habían hablando en lengua y que magnificaban a Dios, que engrandecían a Dios. Su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, alabado sea el nombre del Señor. El ser humano no entiende el poder de Dios. Y hay gente que lo quieren. En estos días yo estaba escuchando uno, no porque lo sigo, porque yo sigo a Cristo. Y yo no tengo tiempo para estar viendo un video de 1 hora hablando gente babosería. Pero a veces yo escucho a la gente que no creen en la manifestación del Espíritu Santo dando unas explicaciones no bíblicas, sino teóricas y científicas. Y dice, pero esta gente que se creen, a su nombre. La soberbia del ser humano es tan atrevida que se atreve a señalar lo que es de Dios. El hombre habla de lo que no entiende. ¿Se oye, hermano? El hombre señala lo que no entiende. Y lo malo del punto es que no son, antes eran los mundanos, ahora son muchos que dicen que son de que cristianos. Su nombre sea la gloria. Pero hay muchos espíritus de error. Y usted los oye hablando, hermano, ni gracia de Dios tienen para hablar, porque están más apagados que un cabo de vela. A su nombre sea la gloria. Y está en la moda de los maestros de YouTube, los maestros de Facebook, que no se congregan, no oran, no ayunan, no buscan a Dios. Está todo el día dando, óigame, y persiguiendo la iglesia de Cristo como Pablo lo hacía. Pero por lo menos Pablo tuvo perdón, porque Pablo lo hacía por ignorancia. Pero muchos de ellos han conocido la verdad, y eso se llama apostasía, y han vuelto al error. A su nombre, eso sí que es malo. Gloria al nombre del Señor. Pablo tuvo un encuentro porque él pensaba que le estaba rendiendo culto a Dios, porque nunca había conocido a Dios. Pero mucha gente han conocido a Dios, han conocido la verdad, y usted no puede hablar de lo que usted no ha conocido. A su nombre sea la gloria.
¿Cuánto bendicen el nombre de Jesús en esta hora? Entonces Pablo decía, fue con demostración, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, no con esa palabra filosófica de razonamiento humano acerca de la vida y acerca, tratando de explicar las cosas de la vida con un razonamiento humano. Él estaba explicando y predicando a Cristo. ¿Sí, hermano? Palabra de Cristo, a Cristo crucificado, el que murió, el que resucitó y ascendió al cielo. Y a eso se le añadía la confirmación de ese mensaje. Porque el que no quiere creer por la palabra va a creer por los milagros. Entonces hay gente que son expertos limitando el poder de Dios. Ellos son expertos porque son los disputadores de este siglo. Ah, pero ¿por qué esa hermana se cayó para atrás? Ay, ¿por qué aquel hombre danza así? Oye, ¿y por qué esa iglesia coge? Porque son los disputadores de este siglo. ¿Y por qué gritan tanto? Ah, pero usted cuando iba a los juegos de baloncesto de pelota, ¿no gritaba? 1, 2, 3 probando. No, que son demasiado emocionalistas. Ah, todo el mundo deja las emociones allá y viene aquí con el carapacho. Usted es cuerpo, alma y espíritu, usted no se puede separar. ¿Acaso el salmista no? Bendice alma mía, Jehová. Es que hay que indignarse, hermano. O sea, Dios te... Entonces a ti buscar a Dios no te emociona. O sea, yo no busco a Dios por emoción, porque esa no es la primera parte que Dios empieza. Dios empieza por tu espíritu, pero afecta a tus emociones y afecta a tu cuerpo. Porque usted es un ser tripartito. ¿Sí o no? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí o no, hermano? Entonces gente que no, que Dios verá con tu espíritu. Claro. No sé qué pasó, hermano. Mañana cuando usted vaya a trabajar, dígale a la carne que se queda acostada, dígale a tu espíritu que se vaya a trabajar, a ver si pasa. No. O sea, nosotros, hermanos, mucha gente habla del emocionalismo. ¿Cuántos han escuchado hablar del emocionalismo? Pero vamos a explicar eso. Emocionalismo es cuando yo apelo a tus emociones. Pero cuando aplicamos, como estamos haciendo ahorita, adorando a Dios. ¿Sí o no? Estamos adorando a Dios por lo que Dios es Él. Yo no te estoy diciendo que Dios te va a dar un cajo del año para que usted alaba a Dios. Ahí va, cuando, hermano, busca a Dios, porque cuando usted va a sacar el culto hay una corbeta que lo va a estar esperando, esa es suya. Muchachos, si todo el mundo brinca como canguro. No, porque entonces ahí sí que yo estoy apelando con tus emociones. Pero adorando a Dios porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él es digno de alabanza. ¿Sí o no? Tu espíritu es ministrado. Y cuando tu espíritu es ministrado, tu alma es afectada también. Porque tu alma es el asiento de las emociones y sentimientos. Y tu cuerpo es afectado también por la presencia de Dios. ¿Sí, hermano? Porque cuántos no se gozan cuando Dios los toca. Sí, hermano, no se goza. O sea, hay que evaluar entonces las expresiones que estamos utilizando del emocionalismo. ¿Sí? Gloria a Dios. Yo no dependo de eso. Pero como soy cuerpo, alma y espíritu, Dios me toca en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. La gente se goza de todo menos lo de Dios. Están jugando un juego de baloncesto, se gozan, gritan, van a la iglesia. ¿Cómo es que se da la misa? Amén. Imagínate yo aquí, tipo misa. Y todo el mundo callado que parece un cementerio. Y gritan para el político, gritan para el jugador de baloncesto, gritan por el equipo de Puerto Rico, se emocionan por... Ajá, pero en el evangelio no te puede emocionar. Quédate como una momia ahí. Por eso que Pablo le decía que tienen su necio entendimiento. Hay gente que quiere meter a Dios en una caja. La peor soberbia del ser humano es creerse que conoce a Dios y cómo Dios opera. Hay una multigracia de Dios. Es una multiforme gracia de Dios. Que Dios hace como quiera, Dios no le tiene que explicar nada a usted. Dios hace como quiera. Ahora, yo no estoy explicando que Él opera aislado a sus principios bíblicos. Eso no te estoy diciendo. Te estoy diciendo como Dios trabaja conmigo, no trabaja contigo. Como Dios trabaja contigo, no trabaja conmigo. Dios trabaja con cada cual como Él quiere. Mucha gente quiere meter a Dios en la caja. Mételo en la caja para que usted vea lo que le va a pasar. Aleluya.
Si usted mete a Dios en esa caja, hermano, 40 años son pocos que lo van a meter en el desierto. Eso es poquito. Porque esa es la escuela. Quebrantamiento del entendimiento para que entienda cuán grande es Dios. Aleluya. Y aquí el grande es Dios. Entonces, vamos a finalizar con esto. Hemos hablado que esa demostración de espíritu y de poder es, primero, el poder que hace que las almas se conviertan. ¿Sí, hermano? Mira, hay un evangelio limitado. ¿Sabe cómo se llama el evangelio limitado? La predestinación, la gracia irresistible. ¿Cuáles son otros puntos, Alfredo? Ayúdame. Dilo por el micrófono para que se oigan los que están en vivo por ahí. El primer punto es la depravación total. Depravación total. La elección condicional, que Dios escoge solamente a los elegidos. La expiación limitada, que el sacrificio de Cristo está solamente por los que Él escogió. La gracia irresistible, que solamente van a venir el evangelio los que la gracia los arrastre. Y la perseverancia de los santos, que es que el que recibió la gracia va a perseverar hasta el fin. Hasta el fin. O sea, el que es verdaderamente salvo va a perseverar hasta el fin. Salvo siempre salvo. Salvo siempre salvo. Entonces, ¿por qué entonces Hebreo está hablando de los que resisten al Espíritu? Porque habla de apostasía, de los que apostatan de la fe. Es un evangelio que limita a Dios. ¿Por qué? Porque dice que solamente Cristo vino a morir por los elegidos. Y solamente el Espíritu Santo redarguye a los elegidos. O sea, están limitando el poder de Dios para alcanzar al mundo. Y la realidad es que esta es la condenación que ha condenado a los hombres, que los hombres amaron más la tiniebla que la luz. ¿Sí, hermano? Pero de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice ahí que solamente vino para morir por los elegidos, los lindos. Su nombre será es por el mundo entero. Y si usted analiza esos principios filosóficos, son principios filosóficos, no son principios doctrinales que vienen de Agustín y Hipona de allá del tercer siglo. Son principios filosóficos porque Agustín y Hipona seguía la filosofía griega y años más tarde Calvino los organizó. ¿Sí? Y hay otro punto que es el cesacionismo, los ceses de los dones. Aleluya. Pues vamos a arrancar 1 Corintios capítulo 12, 1 capítulo 14 también. Vamos a arrancar la Biblia porque no sirve para ahora. ¿Cómo podemos entonces traer un mensaje en esos capítulos si no hay don de lengua y no hay don de profecía? ¿Ah? Yo por el micrófono porque no oigo, hijo. Vamos a ponerme esto para escucharte mejor. Ellos dicen que los dones cesaron, pero si los dones cesaron, pues no pueden predicar porque no tienen don de sabiduría, no tienen sabiduría de Dios, y eso es un don también. Claro, no tendrían don de sabiduría, porque el don de sabiduría es un don. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Pero así está el evangelio, hermano. Muchos que parecen, pero no son. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Y lo que pasa hoy, ya usted ve que pasó ¿dónde? Desde los comienzos de la iglesia. Por eso no importa que los critiquen, porque el que critica no compone nada. No importa que le digan loco, que te digan fanático, pentecostal, loco, gloria al nombre. Eso no importa, hermano. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. A su nombre sea la gloria. Porque parece que el evangelio de poder se puso anticuado. A su nombre sea la gloria. El evangelio del poder de Dios, el evangelio que existía en la iglesia primitiva, parece que está anticuado y que pasó de moda. Pero el evangelio no es cuestión de moda. A su nombre sea la gloria. El evangelio es cuestión de predicar la verdad y necesitamos que esta verdad se haga presente, visible, tangible en la vida de aquellos que le anunciamos a Cristo. Que si predicamos que Cristo liberta, pues Cristo tiene que romper las cadenas. Que si predicamos que Cristo sana, pues entonces Cristo tiene que comenzar a hacer milagros. No para la gloria de nosotros, sino para la gloria de Dios, porque los milagros lo que hacen es exaltar a Cristo. El bautismo del Espíritu Santo lo que hace es exaltar a Cristo. A su nombre sea la gloria. Por eso es que tenemos que permanecer ahí. Aleluya, porque esto para el mundo es locura y seguirá siendo locura para el mundo. Pero para nosotros es poder de Dios. Y otros
lamentablemente, por no educarse en la escritura, pues producen burlas, ¿verdad? Por no educarse en las escrituras, gloria al nombre del Señor. Así que seguimos semana que viene con el estudio de la palabra. Y recapitulo, estábamos hablando de la demostración de poder para salvación, el poder de Dios que produce testimonio para salvación, el poder que transforma las vidas, el poder que actúa en sanidad, el poder que se manifiesta con señales y milagros. Gloria al nombre de Jesucristo. Hay evidencia en el Nuevo Testamento que cada vez que se predicó, la manifestación del Espíritu Santo estaba como evidencia. Aleluya, gloria a Dios. Cada ministro del Evangelio que predique a Dios mediante su ministerio, debemos pedir a Dios que se salve las almas mediante la predicación, que sean llenos del Espíritu Santo los que reciban los recién convertidos, que sean expulsados los espíritus inmundos como en Hechos 5, 16, Hechos 8, 7, Hechos 16, 18, y que se sanen los enfermos como pasó en Hechos capítulo 3, verso 6, Hechos 4, 29 al 30, Hechos 14, 10. Y por último, que aprendan los discípulos a obedecer las normas enseñadas en las Escrituras. A su nombre sea la gloria. Y pedir al Señor que como creyente las señales nos sigan. Alabado sea la gloria del Señor, porque ellas también dan testimonio del Evangelio de Jesucristo. No se puede menospreciar la palabra, ni tampoco se puede menospreciar las señales que confirman la palabra del Evangelio de Jesucristo, para testimonio de que Cristo ha resucitado y está a la diestra del Padre. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Así que vamos a estar de pie, gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria, para que, gloria a Dios, el Señor nos ilumine, nos siga iluminando, y que podamos vivir en ese verdadero evangelio, ese evangelio que experimentó la iglesia primitiva, y que ese poder de Dios hoy no se ha limitado, gloria al nombre del Señor, sino que ese evangelio sigue teniendo vigencia hoy en día. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que ese evangelio tiene vigencia hoy en día, gloria al nombre del Señor. Y necesitamos que esa vigencia de ese, gloria al Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor, siga hoy en día actuando en la vida de la iglesia. Oremos al cielo. Padre eterno, Dios de misericordia y Dios de bondad, te pedimos, Señor, en esta preciosa hora, que tu presencia se manifieste cada día más en nuestras vidas. Que esas señales, prodigios, milagros, maravillas que están escritos en la Biblia, Señor, no solamente queremos conocer tu historia, que no solamente queremos conocer lo que la Biblia dice, también queremos conocer, Padre, y que se manifieste hoy en día esa vigencia de tu poder, que se sanen los enfermos, que tú hagas milagros, que tú eches fuera demonios, Señor, que tú bautices en Espíritu Santo y fuego, y que los dones del Espíritu Santo se hagan